Hola, hola, esperamos todos se encuentren muy bien. Quiero hacer un resumen de lo que Dios habló este fin de semana en la iglesia. Indudablemente, a veces nos preguntamos por qué la manifestación de Dios no es evidente en nuestras vidas. ¿Qué puede estar pasando para que Dios no se manifieste en medio de las finanzas? ¿Qué puede estar pasando para que Dios no se manifieste en medio de mi matrimonio? ¿Qué puede estar pasando para que Dios no se manifieste en medio de la cotidianidad de mi vida? Y es una muy buena pregunta. La Biblia habla de la omnipresencia de Dios, es un atributo de Dios. Y la omnipresencia de Dios significa que Dios está en todas partes al mismo tiempo. El Señor, mientras yo estoy aquí en la iglesia, está conmigo, pero mientras estás tú en el trabajo, está contigo. Al mismo tiempo el Señor se manifiesta aquí y en cualquier parte del mundo. Pero una cosa es la omnipresencia de Dios y otra es la presencia de Dios manifiesta. Voy a colocar un ejemplo. Es como si en algún momento un hombre, un amigo, puede estar en medio de una reunión. Ese amigo y ese hombre es un multimillonario, es una persona de mucha influencia y todos sabemos quién es. Él está y su presencia está con nosotros. Pero la presencia manifiesta es si él decide y dice en algún momento: yo quiero hacer una donación y quiero darle 100 millones de pesos a cada uno. Ustedes miran cómo los invierten. Ahí podemos hablar de la presencia manifiesta. Que bueno, tú puedas entender que Dios está contigo, pero también quiere manifestarse en tu vida y a través de tu vida. Pero hay tres enemigos que no permiten que la presencia de Dios sea manifiesta en tu vida. El primero es la victimización. La victimización tiene que ver con creer que yo estoy en desventaja a otros. La victimización tiene que ver con que el sacrificio de Jesús es insuficiente para mi vida. La victimización tiene que ver con ver el vaso medio vacío y no medio lleno. La victimización tiene que ver con algo totalmente contrario a lo que hizo Jesús en nuestras vidas. Si tú vas a la Escritura, puedes entender de la manera en cómo Cristo Jesús murió por nosotros. Él fue golpeado, él fue vituperado, de él se habló muy mal, él lo escupieron, lo maltrataron, y cuando estaba en la cruz del Calvario, extendidas sus manos, dijo: Dios Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. No se victimizó. Si se hubiese victimizado, hubiera dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que me hicieron. De una u otra manera nosotros tenemos, para ver el evangelio de poder en nuestras vidas, tenemos que desarraigar la victimización de nuestras vidas. Todos hemos pasado por circunstancias difíciles en nuestras vidas, pero eso nos ha llevado a una otra manera a victimizarnos, en que me dolió, en lo que me hicieron, en cómo me trataron, en lo que me tocó vivir, en la familia en la que nací. Y esa victimización no me lleva a vivir un evangelio de poder, no me lleva a vivir una vida con propósito y aún a que la presencia de Dios sea manifiesta en mi vida. Y está también el ejemplo de José. José fue un hombre que todas las circunstancias difíciles que pasaron en su vida, él aprendió a decir: todo lo que ustedes hicieron, sus hermanos, todo lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo usó para bien, no se victimizó. Y de una u otra manera el Señor lo bendijo y la presencia manifiesta de Dios fue poderosa en sus generaciones. Se nos ha enseñado por décadas que aquellas personas que tienen una necesidad también tienen un derecho. Y eso nos ha dañado porque nos ha llevado a tener una mentalidad de pobreza y una mentalidad de víctimas. Entonces, si yo tengo una necesidad, tengo un derecho, alguien tiene que pagar. Si no es el Estado, es mi familia. Si no es mi familia, es la iglesia. Si no es la iglesia, es la sociedad. Y si no pagan por mí, entonces me victimizo. Y para ver la presencia de Dios manifiesta en nuestras vidas, tenemos que pensar de la manera contraria, y es entender de que si Jesús dio, yo también doy, que si Jesús perdonó, yo también perdono, que si Jesús ofrece, yo también me ofrezco, que si Jesús tiene una mentalidad de reino, yo tengo una mentalidad de reino y no de víctima. Hoy el Señor te dice: lo que tienes en tus manos, multiplícalo. Y nos lleva a entender lo que pasó con Moisés. A Moisés le preguntó: dime una cosa, ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara.
y usó la vara para que la gloria de Dios fuera manifiesta. Y también está el ejemplo de la viuda. En algún momento Elías le pregunta a esta mujer, dime qué tienes en tu casa, y ella dice, yo solamente tengo un poco de aceite, y usó ese pequeño poco de aceite para que la gloria de Dios y para que la presencia de Dios fuera manifiesta. Este es un tiempo de no victimizarnos para que la gloria de Dios y para que la presencia de Dios sea manifiesta en mi vida y puedas ver milagros de multiplicación en el lugar donde tú te encuentras. Mateo 25 habla de una parábola que es la parábola de los talentos y le entrega a 3 personas. Al primero le da 5 talentos, al otro le da 2 talentos y al último le da 1 talento. ¿Qué son los talentos? Es plata, es dinero. Y resulta y sucede que la historia cuenta de que en algún momento esta persona que le da los talentos regresa. Cristo Jesús va a regresar nuevamente y nos va a pedir cuenta de lo que nosotros hicimos con lo que Él nos dio. Y resulta y sucede que la historia continúa diciendo de que aquel que multiplicó le dijo, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, disfruta de estar conmigo, disfruta porque multiplicaste, buen siervo y fiel. Pero aquel que se victimizó, aquel que cavó un hueco y escondió lo que Dios le dio, no fue multiplicado, pero tampoco fue bendecido para entrar a la presencia y gozar de la presencia de Dios. No te victimices, porque si te victimizas, no vas a ver la multiplicación en tu vida, ni tampoco la gloria de Dios manifiesta en tu hogar. Segundo enemigo que no permite que la presencia de Dios sea manifiesta en nuestras vidas y se llama la falta de gratitud. Necesitamos aprender a ser agradecidos con lo que Dios nos da, bien sea mucho o bien sea poco. Indudablemente el Señor nos da según nuestra capacidad. Entonces no oramos por riquezas, oramos para que Dios nos dé capacidad. Y una de las capacidades por las que tenemos que orar es la capacidad de agradecer y entender que todo lo recibido de nuestras manos proviene del Dios de los cielos. Como ejemplo está la historia de los 10 leprosos. En algún momento ellos se encuentran con Jesús y les dicen a Jesús, por favor, sánanos. Y Jesús les dice, ve y preséntense donde los sacerdotes. Ellos fueron obedientes para presentarse en donde los sacerdotes. Mientras iban camino a donde los sacerdotes, fueron sanados. Pero uno de ellos se devolvió y se rindió ante Jesús, agradecido por lo que Jesús había hecho. La pregunta de Jesús fue, ¿dónde están los 9? ¿Acaso no eran 10? Aquí deberían de estar los 10. Indudablemente, cuando tú y yo hacemos el porcentaje de estos 10 personajes, el 10%, o sea, uno, se devolvió a dar gracias. Tú y yo necesitamos ser de aquel 10% que se le devuelve a Dios. Tú y yo necesitamos ser ese diezmo. Nosotros somos el diezmo. Nosotros somos aquellos que necesitan devolver a dar gracias. Cuando el 90% está en sus actividades, queriendo compartir, queriendo hacer 1000 cosas, nosotros somos de aquellos que nos detenemos a dar gracias para que la manifestación de Dios sea en medio de nuestras vidas, la presencia manifiesta. Primero, no te victimices. Segundo, ojo con la falta de gratitud. Y tercero, no te compares. Si te has de comparar con alguien, compárate con Jesús. Siempre vas a estar perdiendo, pero siempre vas a estar creciendo. Esta frase la dijo Nelson Lastiri en un congreso de vida estudiantil de jóvenes en algún momento en Cali. Hay algo bien especial con esto y es que si tú te has de comparar con alguien, compárate con el yo del pasado. Compárate con ese Jonathan de antes y vas a ver en realidad todo lo que has crecido. Para que veas la manifestación de Dios en medio de tu familia, en tus finanzas, en tu matrimonio, necesitas, primero, recuerda, no te victimices. Segundo, sé agradecido. Y tercero, no te compares con nadie. Dios te bendiga en gran manera.